Hola, somos Mauricio y Eugenio, los dos Ordóñez. Creemos en crecer, crear cultura y construir carácter. Este es nuestro podcast y queremos invitarte a la conversación. Esperamos que puedas disfrutarlo tanto como nosotros. Bienvenidos al episodio número 34 de Dos Ordóñez y el primer episodio del 2025. Les prometemos que no va a ser el último. Ya teníamos muchas ganas de grabar. Bienvenidos a este espacio de nuevo. Euge, ¿cómo estás? Hola Mau, todo muy bien. También ya muy contento y emocionado de estar de regreso con todos ustedes. Ya nos habíamos despedido en diciembre y quizás creyeron que nos habíamos desaparecido. Para siempre, pero estamos de regreso. Y ya en enero estuvimos teniendo varias juntas, platicando hacia dónde queríamos llevar Dos Ordóñez este año y quizás nuestras mentes un poco perfeccionistas no querían sacarlo hasta ya tener un poco más listo lo que queremos platicar y los temas que queremos abordar. Pero estamos listos para darle con todo, muy emocionados por arrancar este 2025 y pues vamos a darle con todo. Sí, la verdad es que también creo que se ocupaba un merecido descanso. Creo que el año pasado arrancamos prácticamente en febrero o marzo y le dimos hasta el final, ¿no? Entonces, la verdad es que agradecidos de esta plataforma, de este espacio, de todos los que nos escuchan y con ganas de hacer mucho contenido este año, de crecer esta comunidad, de agregar valor, construir cultura y pues vamos a darle con todo. Así es. Me encanta que uno de los temas con los que queremos comenzar es el tema de relaciones. Creo que como hombres jóvenes y realmente a todas las edades, ya una vez que eres joven en adelante, el cómo te relacionas con otras personas se vuelve algo sumamente importante y no solo importante sino necesario. Necesariamente te tienes que relacionar con otros, específicamente con esas relaciones más significativas que terminan siendo tu esposa, tu familia, el día de mañana tus hijos. Pero queríamos iniciar hablando de relaciones. Y qué mejor momento que ahora aquí en Aliento estamos también comenzando una serie sobre relaciones, pero algo que platicaba con alguien ayer después del primer mensaje. Hoy es el lunes y esto va a estar saliendo mañana martes, pero algo que platicaba con alguien después del mensaje es cómo son temas súper profundos, de que ayer a ti te tocó compartir el primer mensaje, estuviste hablando un poco acerca de noviazgo, de matrimonio, y platicaba con esta persona que pues no se agota el tema, ¿verdad? En una charla, en una plática de 45 minutos hay tanto por explorar, y la idea de este espacio, de estos episodios, es poder profundizar, es poder tener un poquito el detalle minucioso que quizás no alcanzas a dar en una predicación enfrente de toda la iglesia, pero me emociona este espacio y pues quería iniciar y me gustaría iniciar este tiempo pues preguntándote sobre el mensaje de ayer, ¿no? Actualmente ya tienes 4 años casados, 4 años casado y siento que el tiempo se ha ido volando, pero ayer comenzaste con una frase que me llamó mucho la atención, que fue que pues el matrimonio es la decisión o es una de las decisiones más importantes que vas a tomar en toda tu vida después de la decisión de seguir a Jesús y declararlo como tu Señor y Salvador. Entonces me gustaría que comenzáramos profundizando en eso, la importancia, la relevancia, el por qué es importante hablar de relaciones y por qué es sumamente importante el hablar específicamente de tu pareja, de tu futura esposa o de tu esposa si es que ya estás casado. Sí, yo estoy bien emocionado porque arrancamos esta nueva serie en Aliento. Creo que tú lo dijiste ahorita, es un tema atemporal. O sea, creo que hablar acerca de relaciones, de pronto te das cuenta que es un tema que recurrentemente tienes que escuchar, ¿no? Que tienes que investigar, del cual tienes que tener conversaciones. Creo que tú y yo lo hemos vivido porque estamos, o sea, aunque nos llevamos 2 años, que no es mucho, siempre hemos estado en etapas distintas, ¿no? Ahorita tienes novia, yo ya estoy casado, yo ya soy papá. Y así, si nos damos hacia atrás, yo arranqué, me hice novio de Cordy y tú estabas soltero, y como que hemos estado siempre en etapas distintas. Y sí, al vivir eso, creo que hay esta diversidad de que
como hermanos estamos viendo cosas diferentes, ¿no? Y creo que eso al menos nos ha tenido en nuestra relación como hermanos constantemente hablando acerca de este tema, ¿no? Y creo que nos emocionaba mucho poder arrancar esta serie en Aliento. Y me encanta que podamos aprovechar esto para el primer episodio de este año. Y sí, yo estaba bien emocionado por el domingo, por el tema. Incluso es un tema, o sea, tú lo dijiste ahorita, súper profundo. Yo estaba asustado y les dije el sábado de que tengo el doble de notas de las que siempre tengo. Tengo miedo de que me va a tardar 1 hora y media, ¿no? O sea, la gente se va a empezar a ir. Recortamos la reunión o no. Pero no, la verdad es que ustedes dijeron, échale. Sí. Sí, aún así fue un mensaje, creo yo, súper compacto. Sí. No duró más de 45 minutos. Sí, yo iba bien acelerado al principio y luego ya vi el tiempo y de que no, o sea, tienes tiempo. Pero creo que es un tema, o sea, yo arranqué el mensaje de ayer intentando simplemente sentar esta base de la importancia que son las relaciones, ¿no? Y en este caso me tocó a mí hablar acerca de matrimonio y lo decía... Creo que es la decisión más importante que tú y yo vamos a tomar en nuestra vida, ¿no? Tú lo mencionaste ahorita, después de nuestra fe, de nuestras convicciones, creo que el escoger la persona con la que te vas a casar, creo que simplemente es bueno dimensionarlo, ¿no? Es la decisión más importante que vas a tomar en tu vida. Y yo hacía esta referencia, al final del día estás escogiendo a la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida, ¿no? Uno no se casa para separarse, uno no se casa teniendo un plan B, ¿no? Y uno dice sus votos, ¿no? Es en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Sí, y creo que es muy valioso poder abordar estos temas, porque son temas que son, o sea, es común ver de que podcast de relaciones... Hay demasiado contenido. Hay demasiado contenido en relaciones, entonces, ¿por qué hacer... este esfuerzo? Porque creo que al menos en mi experiencia, en lo que yo he visto, hay muchísima gente hablando de relaciones que no tienen relaciones, ¿verdad? Bastantes hombres hablando de cómo conseguir mujeres y ellos ni están casados, ni tienen novia, ni están comprometidos a una relación seria, y ellos son los que están hablando sobre el cómo debes de comportarte, cómo debes de tratar a las mujeres, cómo tratar a tu familia, cuando lo último que están haciendo es hablar con su ejemplo. Entonces creo que se habla a un nivel distinto, teniendo el conocimiento, pero también la experiencia y teniendo sobre todo la integridad que te respalda como hombre el hablar de estos temas, el que estemos hablando de estos temas, porque vaya, no solo es lo que creemos, es lo que vivimos y es el estándar al cual nos queremos sujetar nosotros. Totalmente, y creo que en parte sentimos esta responsabilidad de sumarnos a la conversación, ¿no? De repente hay gente que nos cuestiona de que, oye, ¿por qué tocar estos temas en la iglesia? Pues porque si no los tocamos aquí, pues ¿dónde se van a tocar, no? Y creo que es un tema de elevar el estándar, ¿no? O sea, tener la conversación más allá de lo que a lo mejor está de moda, de lo que ahorita la sociedad piensa que está bien o de acuerdo a la cultura. Yo hablaba ayer acerca de cómo hay dos visiones. Cuando hablamos acerca de matrimonio, por un lado está la cultura, la sociedad, las modas y por otro lado está, por ejemplo, lo que Dios piensa, ¿no? Acerca del matrimonio, en cómo conectamos el matrimonio con lo más profundo que tenemos, con nuestra espiritualidad, con nuestro espíritu, con eso que es eterno, ¿verdad? Y cómo eso nos muestra una visión que es tan clara, ¿verdad? Y luego ya cada quien tú, o sea, escuchas el mensaje y tú puedes tener tu opinión y puedes estar de acuerdo con todo o no estar de acuerdo. Ya eso se lo dejamos al público, ¿verdad? Pero creo que sentimos esa responsabilidad de tener esa conversación y hacer el esfuerzo de poder compartir un mensaje relevante que creo que puede ser muy práctico. Creo que lo podemos aterrizar en consejos prácticos, espirituales y cero religiosos, ¿no? Que al menos a mí yo me acuerdo cuando tenía, no sé, 18, 19 años, pues te hubiera gustado escuchar ciertas cosas que si ahorita las aprendiste por las buenas o por las malas o por tener conversaciones con otros, qué mejor que poder abrirlo y tener una plataforma para que otros puedan crecer con una cultura distinta. Sí, y creo que algo de lo valioso es que son perspectivas totalmente distintas, ¿no? O sea, por un lado tienes esta perspectiva, podemos hablarlo bíblica o basado en los valores que la Biblia nos da. Y básicamente nos habla de un amor, de relaciones que son duraderas y relaciones que tienen el objetivo de ser para siempre, hasta que la muerte los separe, como lo decías ahorita. Y cuando lo contrastamos contra la cultura en la cual estamos viviendo, que
si lo llevamos a un extremo, o sea, casi el amor se ha vuelto un bien de consumo más que puedes consumir y comprar un día y al día siguiente que ya no te gusta, pues lo desechas. Y el amor y las personas y tus relaciones se convierten en un objeto más que puedes tanto consumir como desechar como te venga la gana, porque pues es un producto más que te satisface y cuando te deja de satisfacer lo desechas. Entonces, creo que esa perspectiva en la que se le quita tanto valor al ser humano, se le quita tanto valor a las relaciones que puedes tener, pues son sumamente dañinas. Creo que como hombres, cuando tienes esa pauta y tienes ese pensamiento de que especialmente las mujeres están ahí para satisfacerte y para verlas tú como un objeto, pues termina siendo detrimental y destructivo no solo para las mujeres que están en tu vida, sino a largo plazo y mediano y corto va a ser destructivo también para ti, para tu interior, para tus emociones. Entonces, creo que es importante confrontar esta cultura actual o esta moda actual de ver tan pasajera en las relaciones, el amor, el noviazgo, el matrimonio, y poder verlo como una roca sólida que debe durar toda la vida. Y creo que se resume, como tú bien lo dijiste, en una cuestión de un estándar permanente, ¿no? O sea, creo que cuando hablamos acerca de relaciones tiene que ver con, sí, construir una cultura, pero la cultura gira alrededor de un estándar, ¿no? Alrededor de una convicción, de algo que estoy convencido. Y a veces creo que vale la pena que te hagas esta pregunta y reflexionemos cuál es el estándar que dirige mis relaciones, ¿no? Oye, ¿cómo te relacionas con tus papás? ¿Cómo te relacionas tú como hombre con las mujeres? ¿Cómo te relacionas con otros hombres? Y de pronto a lo mejor la respuesta es, pues como veo que otros lo hacen, ¿verdad? O sea, como está de moda, como lo hacen en mi prepa, en la carrera, como aprendí de mi papá, de mi abuelo, de mi vecino, y eso cambia de acuerdo a la cultura, al tiempo y al espacio. Y de pronto te das cuenta que es un estándar sumamente voluble, ¿no? O sea, un estándar que parece ser que cambia con los años. E incluso como hombres te puedes dar cuenta cuando uno va creciendo y vas perdiendo esa inocencia, dejas de ser un niño, te conviertes en un adolescente y luego en un joven, tu estándar cambia. Sí. Y a veces inconscientemente, pero de pronto ves a la mujer distinta, ¿verdad? Porque ya la ves a través de ciertos deseos, la ves a través de la mente, a través de las emociones, de lo que otros te platican. Y si no te pones listo, de pronto a lo mejor terminas haciendo cosas o pensando de una manera que ni siquiera refleja quién eres. O sea, no refleja ni tu esencia, ni tu forma de ser, ni tu forma de pensar, ni tus principios, pero te fuiste, o sea, te fuiste con la corriente, ¿no? Sí. Entonces, creo que un estándar, y creo que lo definimos ayer, ¿no? Parte de un principio espiritual que encontramos en la narrativa bíblica es, bueno, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y eso es algo que vemos que está fundamentado, no en nuestra opinión, ¿verdad? No en algo reciente, sino en este libro, en este libro que nos refleja y nos comparte las palabras de Dios. Y esto nos muestra que el Dios que nos creó a su imagen y semejanza quiere que nos relacionemos entre nosotros a su imagen y semejanza. Sí. Y creo que eso simplemente detona todo un episodio, ¿verdad? Pero creo que atacando lo práctico detona un estándar. Sí. O sea, detona un estándar y también la necesidad de una búsqueda de conocer la imagen y la semejanza de Dios, ¿no? Y creo que ahí es donde se desconecta completamente esta parte religiosa con esta parte espiritual. Y insisto, al final de cuentas se trata de tener una conversación práctica, una conversación espiritual y una que no sea religiosa. Y eso tiene que ver con conocer la imagen y la semejanza de Dios. Y ahí es donde entonces empezamos a atacar puntos de qué habla específicamente la Escritura en el Antiguo y en el Nuevo Testamento acerca de las relaciones entre hombres y mujeres, que ahí viene, ¿verdad? El tema es que a veces no abrimos el libro, ¿verdad? Pero ahí está, y creo que eso nos muestra, creo que lo hace mucho más fácil. Sí. O sea, creo que hoy en día a lo mejor eres hombre o a lo mejor eres mujer, y creo que a veces uno, sobre todo en estos tiempos, dices, oye, qué difícil las relaciones el día de hoy. O sea, como hombre, ¿cómo debo tratar a una mujer? Con todo lo que hoy está pasando, con todo lo que está sucediendo, que a ver, no lo estamos minimizando. O sea, es una realidad de que hay un caos en las relaciones. Sí, sí, y puedes caer en un extremo. O sea, yo me acuerdo mucho hace unos años, ahí por la pandemia en el 2020, que comenzaron las marchas del 8 de marzo, si no me equivoco, de las mujeres. Y fue como un cambio de perspectiva totalmente prácticamente de que si eres hombre, de que no me puedes ver, no te me puedes acercar, no me puedes platicar. Y a eso le añades que fue el año pandemia de aislamiento total. O sea, yo tengo que admitir que hubo un momento en mi mente donde empecé a creérmela de que,
O sea, si volteo a ver a una chava a los ojos, va a creer que la estoy acosando o vaya, como que simplemente no quiero hacer un daño a alguien que pues no quiero lastimar, obviamente. Pero creo que se vuelve sumamente difícil cuando hay extremos bombardeando de un lado al otro, el cómo navegar las relaciones y cómo tener ese punto sano para todas las personas. Y que creo que continuamente en nuestra sociedad tendemos a llevar todos los extremos, ¿no? O sea, nos encanta jugar en los extremos y creo que eso termina dañando nuestras relaciones. O sea, creo que termina polarizando nuestra vida y creo que en la parte práctica, en la parte de conectar profundamente con las personas, terminamos haciendo diferentes equipos, ¿no? Y vamos por la vida y por la escuela y por el trabajo y por la iglesia y por nuestra colonia, cada quien con una bandera distinta y ¿en qué momento entramos en guerra? O sea, porque creo que ya en este punto partimos de que ya hay muchas más cosas que nos separan que nos unen, ¿no? Y creo que si este episodio tiene un propósito es de ir en contra de esa idea. O sea, creo que al final del día hay algo más grande que nos une y creo que la idea es cómo de manera sostenible podemos transitar esta vida relacionándonos con las personas. A ver, estamos a favor de las relaciones. También esa parte creo que la vida se disfruta cuando tienes relaciones sanas. O sea, al final de cuentas queremos construir mejores relaciones. O sea, eso creo que es algo clave en nuestra vida y tenemos que darnos cuenta que obviamente eso requiere esfuerzo y sacrificio y requiere ser confrontado y requiere crecer como hombre y crecer en tu nivel de madurez, pero vale la pena. Al final de cuentas creo que la vida se trata no de las cosas, aún más allá de las experiencias de las personas con las que hacemos vida. Y eso tiene que ver con cómo nos relacionamos entre nosotros. Sí, y a mí uno de los puntos que tocaste así bien prácticos que me encantó fue el de este pasaje que habla de el estándar que como hombres tenemos y también el cómo está escrito ya te da una señal, ¿verdad? Del que es un texto bien pequeño para las mujeres y bien grande para los hombres de que porque no entienden, 3 veces les tienen que decir que amen, pero o nos tienen que decir que amen más bien porque soy hombre. Pero este estándar que nos es puesto, el que es básicamente la base, es el verso para mí, que es sobre relaciones para los hombres, que es que el hombre debe amar a su esposa como Cristo, como Jesús amó a la iglesia. Y esto nos habla totalmente de un estándar, de un amor radical, porque el amor con el cual Jesús amó a la iglesia fue un amor radical y tocaste ciertas características, ¿no? Jesús tuvo la iniciativa, él nos esperó a que fuéramos perfectos para Él amarnos y venir a esta tierra hasta que todos fuéramos santos, sino Él vino cuando éramos imperfectos, Él tuvo iniciativa, Él amó cuando se le apreció, pero también cuando se le despreció. Él amó en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Él amó a pesar del sufrimiento, él amó a pesar de que Él terminó sacrificando su vida por la iglesia. Podríamos decir que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia es sinónimo de que si Cristo terminó en la cruz dando su vida por la iglesia, pues tú como hombre, ¿cómo tienes que amar a tu mujer? Pues tienes que amarla hasta la muerte. Te tiene que poder terminar costando hasta tu vida. Sí. ¿Por qué? Porque Jesús puso en ese estándar a la iglesia. Él entregó su vida por la iglesia. Entonces, como hombres, creo que eso nos prepara y nos mentaliza que tú no vas a la relación a ser servido, tú vas a servir a la relación. Tú no vas a pedir algo. Obviamente tienes expectativas y tocaremos eso más, podemos profundizar más adelante en eso. Pero el punto es que tú vas y tú vas con un amor sacrificial. Y por lo tanto, si vas a amar con un amor sacrificial, pues más te vale encontrar una mujer que valore ese amor sacrificial. Sí. Con una mujer que pueda valorar ese amor sacrificial que le estás dando. Y también me impacta porque en esos versos hay este versículo que es sumamente controversial. Yo me acuerdo, estando en la prepa, una vez una chava me mandó un mensaje y ella sabía que yo era cristiano y me puso, oye, ¿qué onda con este versículo? Nunca había platicado con ella y me puso, ¿qué onda con este versículo? Y era el versículo donde dice que las mujeres deben someterse a sus esposos, ¿verdad? Pero me encanta porque una vez que tienes todo este contexto de todos estos pasajes, o sea, la instrucción es, primero no es esposo somete a tu esposa, es
esposa, sométete a tu esposo. No, tú como hombre, si una tarea no tienes, no tienes la tarea de someter a tus amigas, a tu novia, el día de mañana a tu esposa. No es tu trabajo el someterlas, es la instrucción de ellas, que ellas se sujeten. Pero más allá de eso es que te da la instrucción de que cómo debe ser el hombre al que debes de sujetarte. Cómo debe ser el hombre al que debes de someterte. Es ante el amor, ante el hombre que ama incondicionalmente, ante el hombre que ama de manera sacrificial, es ante ese hombre que te sujetas, y es ante ese hombre que te sometes, y es ante ese hombre que entonces vale la pena iniciar una relación. Y viéndolo desde la perspectiva de los hombres, creo que tienes que estar listo para que alguien se someta a ti bajo tu liderazgo, bajo tus convicciones, bajo tus valores, tus principios, y esa persona florezca, esa persona dé fruto, y no que esa persona al someterse a ti y a tu perspectiva y a tus valores, pues termina destruyéndose. Sí, creo que este texto que mencionas y que tocamos ayer es un texto que todo hombre tiene que leer, ¿no? Uh-huh. Y que tienes que tener presente. Y dando un poco de contexto, Pablo, uno de los autores principales del Nuevo Testamento, escribe este libro que se titula Efesios, y en el capítulo 5 nos surte, ¿no? con estas palabras que tú mencionaste, y justo habla y profundiza alrededor de esta idea de que nuestras relaciones son espirituales, y habla acerca de cómo nosotros fuimos creados espíritu, alma y cuerpo, y creemos eso, que no solamente somos este cuerpo físico, sino también hay un alma, ¿verdad? Somos seres emocionales, sentimos, pero hay algo todavía más eterno, y es que en todos nosotros hay un espíritu, ¿verdad? Y un día nos vamos a morir, y ese espíritu es eterno, ¿verdad? Y este fue un contexto rápido de Efesios 5, pero nos habla acerca de una perspectiva en cuanto a relaciones, una perspectiva espiritual, ¿no? Acerca de cómo si invertimos en el espíritu, el alma y el cuerpo se ven beneficiados, ¿no? Y por eso contrasta y nos habla acerca de esta relación entre Jesús y la iglesia, y cómo el matrimonio y las relaciones entre hombres y mujeres deben verse a través de ese lente, ¿no? Y justo hay estos versos que sí son versos, tú lo mencionaste ahorita, pues polémicos, o sea, que creo que se han tratado y hablado de diferentes perspectivas, unas sanas, otras no tan sanas, y de hecho cuando yo estaba estudiando dije, oye, ¿qué tanto le dedico tiempo a este verso? ¿Verdad? Pero bueno, creo que, y quiero preguntarte, a ver, ¿qué opinas de cómo se manejó ayer, no? Sí. Pero creo que es esta idea, o sea, creo que muy fácilmente puedes sacar de contexto esos versos, uh-huh. ¿no? Es que la mujer tiene que someterse al esposo, y entonces me estás diciendo que yo tengo que soportar todo tipo de abuso y de violencia y de malos tratos, y para nada, o sea, sí. Pablo está partiendo de que tu esposo, que nosotros como hombres reflejamos, o sea, que nuestra vida es un vivo ejemplo de la vida de Jesús. Sí. Y está partiendo que tú como esposa tienes el privilegio de disfrutar el que alguien te esté liderando, ¿no? Hay una carga que no está puesta sobre tus hombros, y debería ser un texto que se ve desde una perspectiva en donde, número uno, te das cuenta de que somos diferentes, o sea, el hombre y la mujer somos distintos, ¿verdad? 100%, o sea, creo que sí. Nadie puede negar eso, ¿verdad? Y como somos distintos naturalmente, tenemos roles distintos, y las relaciones, eso es lo que yo dije ayer, son un equipo. O sea, sí. ¿Cómo se ve el matrimonio en lo práctico, en lo cotidiano, según la Biblia, como un equipo? ¿Cómo se ve el noviazgo como un equipo? ¿Cómo se ven las amistades? Pues en el deber ser como un equipo. Sí. Y los equipos no giran alrededor de una sola persona, giran alrededor del equipo, ¿verdad? Uh-huh. Los equipos no se trata de consentir a uno del equipo, sino de tener una visión en donde el equipo se ve beneficiado, ¿no? Sí. Entonces, creo que estos versos apuntan a esta realidad de la carga que nosotros como hombres tenemos que llevar, y es la carga de ser líderes, ¿verdad? Y de liderar un equipo, al final de cuentas, no de perseguir intereses propios, sino de perseguir el bienestar, número uno, de nuestra familia. Y a mí me encanta cómo tú lo has mencionado, cómo lo has dicho de repente el contenido que subes en tus redes, de ahí el llamado de ser hombres, que lo tomamos porque somos hombres, ¿verdad? Y es esta, creo que, visión de decir, el hombre se sacrifica, o sea, el hombre persigue el estándar más alto, el hombre piensas en ti hasta el último, primero piensas en los demás, uh-huh. ¿verdad? Y creo que Efesios 5 nos empuja a eso, ¿no? A esta realidad de que las mujeres que nos rodean deben sentirse beneficiadas de que nosotros estamos en su vida, y que nosotros las estamos liderando, ¿no? Y que las hacemos brillar, y que sacamos lo mejor de ellas. Y eso también nos pone el reflector a nosotros de decir, pues, qué tanto nosotros estamos siendo ese hombre a quien se le debe confiar un liderazgo. Sí,
Sí, ahora hay que entender que la palabra someterse es algo que se ve mal o se escucha mal en nuestra cultura. Quizás actualmente no es una palabra Común. muy común, no es una palabra que está de moda donde la gente dice, pues ojalá hoy pueda ser mejor persona en mi sometimiento a los demás. Sí, de hecho yo en mi relación con Corde nunca, en mis 4 años de matrimonio creo que nunca lo he usado. Pero hay que entender que desde la perspectiva bíblica, Dios crea autoridades. Dios crea autoridades para traer orden. Y Dios manda a que como seres humanos nos sometamos los unos a los otros. Varias veces en la Escritura habla acerca de que en la iglesia debe de uno someterse al otro. Y nuevamente no es un sometimiento en donde agachas la cabeza y te abusan y te golpean y donde dices sí sin pensar las cosas y sin usar tu razón crítica. Es un sometimiento donde sigues un liderazgo. Es un sometimiento donde nos impulsa a que el liderazgo debe ser un liderazgo de excelencia en nuestros gobiernos, en nuestras familias, en nuestras relaciones, en la iglesia. Y creo que la Biblia nos apunta a este estándar más alto porque nos dice, tomando este ejemplo, mujeres, sométanse a sus esposos. Lo que está diciendo es, si no hay sometimiento, no hay relación. ¿Por qué? Porque si tu hombre no es un hombre digno del cual sujetarte bajo su liderazgo, entonces mejor que no haya relación. Sí. Y es ese mismo estándar que aplica en el matrimonio y por eso lo vemos súper alterado porque nunca lo escuchamos ahí. Pero es el mismo estándar que nos lleva a aplicarlo en las demás áreas de la vida. O sea, dice, en la iglesia tienes que someterte. ¿Por qué? Porque tiene que haber un estándar de excelencia del pastorado hacia la gente. Ahora, si ese no es el estándar en el que estás, pues busca otra iglesia. Si ese no es el estándar en el que estás, pues hay cambios que hacer. O sea, el estándar es o te sometes o no hay nada. Sí. Lo que nos está diciendo es o hay un liderazgo de excelencia o no hay nada. Y eso lo está transmitiendo a nuestras familias, pero también en la iglesia, pero también en nuestros gobiernos. O sea, ¿cómo se vería nuestra sociedad si como ciudadanos diríamos, en vez de rebelarme contra el gobierno, voy a someterme al gobierno? Pero como me voy a someter, entonces les voy a exigir que sean excelentes. Como ciudadano voy a tomar mi participación para que al someterme voy a estar sometiéndome con algo con lo cual realmente pertenezco, algo con lo que estoy de acuerdo, algo con lo que me hace justicia a mí y a los que me rodean. Entonces, la Biblia nos está trayendo este estándar de tienes que someterte porque tienes que buscar autoridades y liderazgos de excelencia. Sí, me encanta la palabra que usaste, pensamiento crítico. Muchas veces cuando sacamos el texto fuera de contexto, creo que podemos caer en decir, ¿sabes qué? Es que la Biblia quiere eliminar tu pensamiento crítico, cuando al contrario, te quiere llevar a que uses el pensamiento crítico. Así es. O sea, a que tomes decisiones. Si la Biblia te va a llevar a algo, es a que tomes decisiones importantes y radicales, trascendentes en tu vida. Y justo creo que el problema es cuando ya vivimos tan en automático que dejamos de tomar decisiones. Es que así debería ser, es la persona que me tocó, ni modo, en lugar de andar mendigando amor con el primero que se me aparezca, ¿verdad? Responder en indiferencia, cuando, oye, al contrario, o sea, hay que pensar. Sí, y en eso las relaciones se convierten en relaciones superficiales. Porque, ¿cuál es la opción? Si no me someto, ¿cuál es la alternativa? Pues me rebelo, me separo, me distancio. Y si yo quiero una relación en la cual no me quiero someter, pero quiero la relación, pues va a ser una relación en la cual estamos distanciados y va a ser una relación superficial y va a ser una relación donde no estoy buscando la excelencia, es una relación donde no estoy buscando ese estándar más alto. Pero ¿cuál es el fondo? El fondo es que no quiero reconocer que necesito liderazgo. No quiero reconocer que pueda haber alguien que me instruya. No reconozco que hay alguien que puede tomar ese liderazgo, pero todavía más importante aún, eso me lleva a mí a tomar la responsabilidad, especialmente en el tema de la pareja, que si voy a escoger a alguien, tiene que ser alguien digno del cual me voy a someter. Sí, y creo que eso nos tiene que apuntar a esa realidad. O sea, uno tiene que escoger. Y cuando uno tiene la oportunidad de escoger, creo que nos centramos ahora en escoger bien. Y creo que mensajes como estos nos ayudan a centrar una vez más cuál es el estándar que tú tienes. O sea, ¿qué estás esperando de tu pareja? Tú mencionabas hace rato expectativas
buenísimo. La pregunta es qué expectativas tienes, ¿verdad? A lo mejor tienes que tirarle un poquito más arriba, ¿verdad? Porque tú tienes expectativas de acuerdo a la experiencia familiar que viviste, de acuerdo a lo que tu mamá vivió, lo que tu papá vivió, y a lo mejor esa familia que tú no escogiste, ¿verdad? O sea, esa situación te ha llevado a poner un estándar demasiado bajo. Entonces, creo que esto nos tiene que impulsar, nos tiene que inspirar. Al final de cuentas, yo lo decía ayer, este no es un mensaje ni para condenarte, ni para juzgarte, ni para hacerte sentir mal. Al contrario, para que todos podamos abrir nuestros ojos a que hay una mejor manera de hacer las cosas. Y aterrizándolo a lo que sigue ahí en el texto de Efesios 5, nos impulsa a nosotros los hombres y Pablo nos dedica como 5 versículos a nosotros, ¿verdad? Pero nos habla mucho acerca de esto, acerca de comparar nuestra relación en esta dinámica, en la relación que Jesús tiene con la iglesia. Y lo primero que esto nos tiene que llevar es pues conocer que hay una relación, ¿no? Que hay una manera de hacer las cosas que Jesús viene y nos enseña. Y cuando yo conozco esa relación, puedo entonces destacar las características, las virtudes, lo positivo, que esa relación, cómo aplicándolo en mi vida me tiene que llevar a ir a más, ¿no? Y una de las cosas que yo hablaba es el tema de la iniciativa, ¿verdad? Creo que una de las cosas más importantes, más especiales, trascendentes de la Biblia, del Evangelio, es darnos cuenta que hoy nosotros tenemos la oportunidad de amar a Dios porque Él nos amó primero. Esa es una de las verdades principales de la Biblia. Y es que nosotros nos podemos acercar a Dios porque Él primero se acercó a nosotros. Y eso nos habla acerca de una cosa, iniciativa. Y creo que Pablo nos apunta a nosotros los hombres y nos dice, tú tienes que tener la iniciativa, ¿no? Tú como hombre tienes que ser el que tiene la iniciativa para amar a tu esposa, el que tiene la iniciativa para amar a tu familia, el que tiene la iniciativa para crear un ambiente, para impulsar, para inspirar a los demás. Y entonces creo que eso viene y contrasta mucho ciertas actitudes que tenemos los hombres y ciertas excusas que sacamos en este momento. Sí. Y es el que decimos, bueno, es que yo no soy así, ¿verdad? O sea, me pides que yo sea de una cierta manera, me pides que sea líder, me pides que sea trabajador, me pides que sea amoroso, me pides que sea responsable, me pides que sea fiel, que sea honrado, pues yo simplemente no soy así. Ahora, ¿tú qué opinas de eso? ¿Verdad? O sea, yo ahorita puedo continuar hablando acerca de lo que yo mencioné ayer, pero creo que es una excusa choteada, ¿no? O sea... Sí, porque al final del día... algo que he aprendido en este ya casi año de noviazgo que tengo es que el hombre tema iniciativa y eso lo había escuchado muchos años en mi vida y pues uno en su ignorancia y en su falta de experiencia cree que eso solo se refiere a pues tú eres el que la va a invitar a salir. Tú eres el que le va a dar like a sus historias en Instagram, ¿verdad? No ella. Pero llevándola a un nivel de una relación, tú tienes que tener la iniciativa para perdonar, tienes que tener la iniciativa para pedir perdón, tienes que tener la iniciativa para que cuando las cosas están tensas, tú las relajes, tienes que tener la iniciativa para arreglar los problemas y los conflictos. Tú eres el que tiene que tener la iniciativa para ordenar la relación si está desordenada. Y eso no es algo que comienza de la noche a la mañana. O sea, el tú tomar ese liderazgo no es algo que de la noche a la mañana te van a hacer y porque tienes novia mañana ya vas a ser el líder perfecto. Entonces, por eso creo que como hombres, desde jóvenes y desde adolescentes, tenemos que trabajar en nuestros valores, en nuestras virtudes, pero sobre todo en este punto, en nuestro liderazgo. Porque el día de mañana tienes que saber que tú vas a ser el líder de ese hogar, ¿sí? O sea, lo que no quieres como hombre es que tu novia, que tu esposa se convierta en tu mamá y ella tenga la iniciativa sobre ti de andarte arreglando tus broncas, sino tú quieres tomar esa posición de hombre, tú quieres tomar esa posición masculina, tú quieres tomar esa posición de liderazgo. Y eso creo que una vez que lo haces y tomas esta perspectiva completa de qué significa tomar iniciativa, tanto tú comienzas a disfrutar entonces la dinámica de la relación, como tu pareja empieza a disfrutarla también y empiezan a haber frutos dentro de la relación. Porque aprendiste a tomar iniciativa en todo, ¿verdad? Aprendiste a tomar la iniciativa. Ahora, no significa que
no quiero excusar a las mujeres de que, pues haz lo que quieras y nunca pidas perdón, al cabo él tiene que iniciar. Pues no, ¿verdad? De eso se trata el amor, que uno suma al otro. Pero creo que cuando como hombre tomas esa perspectiva radical, entonces te obliga a tener que vencer tu egoísmo, tienes que vencer tu soberbia, tienes que vencer el yo nunca me equivoco y nunca me voy a equivocar. Sí. Tienes que vencer esas ideas de pues yo nací de esta manera y así me voy a morir. Entonces creo que nos confronta, o sea, más bien el decir que el hombre es la cabeza del hogar y que el hombre tiene que morir, tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, nos confronta y nos incomoda y nos lleva a ese estándar más alto en el cual tienes que tomar iniciativa, ¿verdad? Y como hombre es algo de lo que no puedes escapar, porque el día de mañana tienes hijos y ya me estoy proyectando 10, 15 años después, pero tienes hijos y ¿quién va a tener la iniciativa? ¿Tus hijos van a tener la iniciativa contigo o tú con ellos? Entonces es el proceso natural de la vida de cómo como hombre, conforme creces, más iniciativa y más liderazgo tienes que abarcar contigo y con aquellos que te rodean. Totalmente. A mí algo que me anima mucho de mensajes como el de ayer, y digo me anima porque la neta creo que cuando nos toca compartir el primero al que le hablamos es a uno mismo, ¿no? Y creo que me anima mucho el saber que tomar ese rol no se trata de mi personalidad, o sea, y eso debe de animarnos, o sea, porque nuestra personalidad no es una excusa, no se trata de un presupuesto, no se trata de dónde naciste, dónde creciste, no se trata de si tu familia y tu contexto familiar se ve como un contexto perfecto, sino se trata de cómo nos componemos, ¿verdad? O sea, en algún punto, y yo lo decía ayer, en algún punto del camino nos descompusimos, ¿verdad? Y creo que desde una inseguridad o desde un complejo o desde una herida sacamos excusas, ¿no? Es que yo no soy así. Pues es que sí somos así, pero en algún punto algo nos pasó. Y esa es ¿qué nos pasó? La vida nos pasó. Sí, y por eso estamos hablando, creo yo, en un nivel un poco más profundo. O sea, no estamos hablando de tu personalidad, no estamos hablando de qué tan introvertido o qué tan extrovertido eres. Se trata de las virtudes, del liderazgo que traes dentro. Y si prestas atención, hay muchos tipos. O sea, el liderazgo se ve de muchas formas distintas, ¿no? Es algo que en los deportes aprendes y ves, ¿no? O sea, ayer, por ejemplo, en el Super Bowl, Jalen Hurts, el quarterback de los Philadelphia Eagles, es un líder, no lo ves hablando, no lo ves gritando, no lo ves azorrillando a los que están a su alrededor o dando speeches motivacionales, pero siempre está sereno y siempre está enfocado. Y no pierde la cabeza. Y conoce su historia. Y es una historia bien bañada desde colegial en Alabama. Y ves cómo ha sido una historia de estar ahí. De ser líder con sus compañeros. De ser líder en los distintos equipos en los que ha estado. Pero no es un líder extrovertido. No es el que más habla. Digo, nunca me he ido de fiesta con él. Pero en como lo veo en la cancha, me imagino que no es el super alma de la fiesta. Es alguien enfocado ¿por qué quise decir todo esto? Porque nuevamente, no se trata de tu personalidad, no se trata del cómo tú personificas ese valor o esa virtud, se trata de esa esencia dentro de ti. Se trata de cómo hay ese liderazgo dentro de ti, cómo hay esa iniciativa, esa virtud dentro de ti. Ya cómo se ve en tu personificación, pues va a ser distinto y va a ser distinto a cómo se ve conmigo y cómo se ve contigo. Si hablando de tomar iniciativa se ve... tomando este ejemplo, es invitando a alguien a una feria o a un café o a un cine o a la iglesia o invitando, pues no sé, la manera de tomar iniciativa se va a ver de maneras distintas, pero lo que tiene que estar ahí es esa virtud de fondo y es algo, ¿y qué es lo que sí puedo hacer hoy estando soltero o estando en noviazgo o estando casado? Es trabajar en esas virtudes. Es trabajar en tu interior, es desarrollar esa esencia. ¿Para qué? Para que seas un hombre maduro, para que seas un hombre que pueda crear esa cultura de liderazgo a tu alrededor, donde proteges y cuidas a los que están alrededor tuyo, pero nace de lo que hay dentro de ti, ¿verdad? Entonces, totalmente confronto esa mentira de, pues es que yo nací así, o sea, yo no era el que hablaba en los grupos.
Hasta me dan miedo las mujeres, de que cómo me pides que tenga iniciativa. Me da miedo hablar en los equipos, me da miedo hablar en los grupos, en la escuela. Pues no se trata de cómo lo reflejas, se trata de lo que hay dentro de ti y cómo lo vas trabajando y lo puedes desarrollar en tu interior. Y creo que ahí es donde hace todo el sentido el tema espiritual, ¿no? Como el espíritu, cuando el espíritu gobierna tus emociones y el espíritu gobierna tu cuerpo, entonces empieza a crecer en ti la persona de Cristo, ¿no? Quien es Jesús, finalmente nuestro estándar más alto, nuestro ejemplo a seguir. Y creo que cuando Él empieza a crecer en nosotros, Él saca de nosotros lo que Él ha puesto en nosotros. Uh-huh. Al final de cuentas, y por eso yo quise mencionarlo, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y hay algo dentro de nosotros que Él ha puesto que sí perdimos en el camino, pero el mensaje central de la Biblia es: el Padre envió al Hijo, Jesús vino, ¿verdad?, para restaurar lo que se había perdido. Y eso también tiene que ver con nuestra esencia y con lo auténtico y lo genuino que hay en todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y creo que ahí es donde puedes dar pasos muy prácticos uh-huh. en crecer. Y no te estamos ahorita vendiendo, ¿verdad? Tienes que ser igual a otra persona o a lo mejor lo que hoy escuchamos que está de moda, ¿verdad? No, encuentra tu esencia y encuentra quién eres en la persona de Cristo Jesús, ¿no? Y en que tu espíritu gobierne al final del día todo lo demás. Y lo aterrizábamos ayer, ¿no? Cuando el espíritu gobierna, entonces puedes disfrutar todo lo demás. Creo que las emociones se ordenan, creo que tu cuerpo se ordena y ahí todo lo que se nos ha dado cumple su propósito, ¿no? Y creo que eso lo podemos contrastar en el tema del matrimonio, en el tema el tema del noviazgo, simplemente qué perspectiva tienes hoy, ¿no? Esto tiene que ser un cambio, o sea, tiene que venir a ser un cambio de perspectiva y tener un enfoque distinto, ¿no? Sí. Y creo que lo podemos aterrizar simplemente en decir, oye, un día yo sueño con casarme, un día... Y creo que parte del mensaje de ayer fue eso, o sea, el uh-huh. regresarle a esta generación, el que casarte tiene que ser algo aspiracional. Uh-huh. O sea, el formar una familia tiene que ser uno de los logros y de los éxitos más grandes que tú puedes alcanzar mientras tengas vida en esta tierra. Y tu legado más grande no va a ser una marca, no va a ser algo económico, no va a ser una casa, no va a ser lo que el dinero puede comprar. Es tener una esposa, tener un esposo, tener hijos y lo trato de tocarlo desde la perspectiva más sana, pero simplemente uh-huh. creo que es algo que se ha perdido. Y no estoy hablando acerca de roles y como a lo mejor pudiéramos pensar, simplemente de ver la familia como el tesoro más grande que se nos ha confiado, el regalo de poder multiplicarnos, el regalo de que la mujer pueda llevar vida en su vientre y que podamos convertirnos en papá y convertirnos en mamá y ver crecer y formar, cuidar y criar a esos hijos. Sí. Creo que es algo que se ha perdido, que nos han vendido como algo superficial o como algo que no tiene tanto valor. Y creo que mensajes como el de ayer tienen que ver con esto, con darle y recuperar el valor de la familia en nuestros corazones. Y sí. Todo esto para decir lo siguiente. Muchas veces creo que hay matrimonios que no cumplen su propósito porque justo en el noviazgo nunca hubo un propósito, ¿no? Y uh-huh. creo que hay matrimonios que empiezan mal porque en el noviazgo empezaron mal, ¿verdad? Y creo que ahí donde de manera muy práctica podemos aterrizar desde esta perspectiva, pues cómo puedo entrar en una relación que me lleve finalmente a dar fruto en otra relación, ¿verdad? Ahora, no sé si quieres tocarlo eso hoy o nos esperamos para el siguiente episodio. Pues tal vez podemos profundizar el siguiente episodio. Le damos. Tenemos ya unos 40 minutos. 40 minutos grabando. Entonces... Yo me emocioné. Yo sí. Aquí le sigo, pero hay un equipo... Shout out a todo el equipo que está aquí. Se triplicó el equipo contra el año pasado. Vamos a darle con todo. Sí, y vaya, creo que va a ser valioso si pudimos desmenuzar quizás esta idea, poder como los siguientes episodios podemos profundizar en cada etapa, ¿no? Ahí es donde creo que también va a ser muy valioso si nos comentas, si nos mandas un mensaje, si nos das, nos dices lo que estás pensando, lo que estás pasando, pero creo que sería interesante el ver cómo esto aplica a las distintas etapas, desde la soltería hasta el noviazgo, hasta el matrimonio, y cómo las personas son lo más valioso de la vida. Como ya ahorita, para la gran mayoría de las personas eso se va a ver construyendo una familia. Para otro porcentaje de personas quizás se va a ver como en celibato y viviendo sin casarte por una causa más grande. Pero creo que son temas súper profundos en los cuales podemos ir profundizando las siguientes semanas.
Pero ¿cómo ves? Totalmente. Vamos a darle la intención. Hagamos comunidad. Escríbenos ahí tu comentario. Déjanos a tus opiniones. Creo que eso nutre la conversación y creo que esto nos da para mucho más. Entonces, pues gracias por escuchar el primer episodio de este año. Aquí nos vemos pronto. Pronto aquí nos vemos. ¿Cuándo? Pues la próxima vez que grabemos, pero por aquí nos vemos pronto. Que tengas un excelente día. Qué gusto nos da verte y ser parte de esto este año. Y vamos a darle. Así es, nos estamos viendo. Gusto en saludarlos una vez más. Y si te gustó este podcast, puedes darle like o dejar un review ahí en Spotify. Y tus comentarios siempre suman y son buenos, así que nos estamos viendo por ahí. Hasta luego. Que tengas un excelente día.